Y yo en mi inocencia no estaba tan al tanto de eso, ¿verdad? Amigos que andaban en narcotráfico y yo los veía como lo más normal del mundo. Ahí está la respuesta. Deja esperar a que Dios baje del cielo y me diga, sí, es por ahí, sino que... Sí, muchas veces en la vida Dios, por medio de circunstancias, empieza a empujarnos a lugares donde Él nos va a dar más valor, donde vamos a crecer más. Pero en realidad sí era un muchacho ya en ese entonces, loco por el amor de Dios. Chido. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un episodio más del podcast Desde la Raíz. Yo por acá de vuelta, porque bueno, me habían echado unos días, me despidieron del podcast, pero nada, súper chiva todos los episodios que hemos estado compartiendo. Me gusta muchísimo la esencia de lo que es Raíz, cómo se ve reflejado a través de cada episodio, cómo compartimos nuestra fe de manera vulnerable, abierta. Es una de las grandes palabras que identifican a nuestra casa, el centro. Somos humanos, vivimos nuestra fe como seres humanos, no somos súper espirituales o los más santos del mundo, no, pasamos nuestras luchas, todos estamos ahí agarrándonos de la mano de Dios y tratamos de reflejarlo entonces en cada episodio acá en el podcast Desde la Raíz. Y bueno, hoy no estoy solo, hoy en este episodio quiero compartir con una persona que aprecio mucho, que conozco ya desde hace muchos años, que hemos servido en un montón de etapas acá en la igle, a él y a su familia, los considero amigos también, así que le doy la bienvenida oficialmente al podcast Desde la Raíz a Fran. Qué bien. Fran, bienvenido al podcast. Gracias por acompañarnos, Choco. Qué montón de años, ¿verdad? De amistad. Sí, ya, estamos rocos. Yo no recuerdo cuántos, pero sí sé que son bastantes ya. Estamos rocos. Para los que no conocen a Fran actualmente sirve en Raíz, es líder y es mentor de uno de los discipulados. Y nada, Fran, compartirnos un poquito para los que no te conocen, un poquito de vos, cuántos años tenés, a qué te dedicas, qué te gusta hacer, hay un amor, resumen, aunque creo que todo el mundo te conoce ya. Sí. Pero para los que no. De un poquito de mí, bueno, vamos a ver. Todo el mundo me dice Fran, pero me llamo Franklin. Gracias a Franklin Chan, dato curioso. De ahí viene. Ahí viene. Mamá, yo no sabía fan de Franklin Chan y así me puse, ¿verdad? No la pegamos porque no estudié nada científico, pero bueno. Tu mamá esperando que estuvieras en la NASA ahí. Sí, siempre estaba en la luna, eso sí, ¿verdad? En la escuela, pero... Sí. Bueno, tengo 35 años. Tengo 14 años de matrimonio con mi esposa Mari, que también muchos conocen por acá y trabaja acá en la iglesia. Tenemos una preciosa hija de 6 años, Valentina, ¿verdad? Que es nuestro pequeño terremoto. ¿Qué más? Bueno, soy administrador de empresas de profesión. Bien. Tengo ahí una especialidad en desarrollo organizacional. Ay, qué bien. ¿Hace cuánto fue que terminaste? Yo creo que como hace 2 años terminé la licenciatura, sí. Súper. Por ahí, pero sí fue un proceso que sí yo largo, ¿verdad? De empuje, ¿verdad? Ajá. Hubiera deseado terminarlo más rápido lo que uno quiere, pero va uno ahí a como pudiendo, ¿verdad? Uh-huh. Trabajo, ahorita, trabajo en una empresa que se llama FIFCO, aquí en Costa Rica, obviamente, ¿verdad? Y mi posición, más o menos de lo que hago a diario, es como de la parte de inteligencia comercial y un enlace con la inteligencia logística, ¿verdad? Okay. Es como por ahí. Una posición que se llama CPFR, pues es una área más técnica. Okay. Pero bueno, ahí somos de todo hacemos. De todo se hace. Sí, básicamente. Súper. Precisamente ahorita que comentabas eso, Fran, y para entrar en el tema, los que ya están viéndolo a través de YouTube o escuchándolo en Spotify, saben que este episodio se trata un poco de ir en la vida luchando en medio de la adversidad, ¿verdad? De esa resiliencia, de esa paciencia, de esa superación en medio de las circunstancias. Ahorita nos hablabas respecto a cómo hace un par de años terminaste ya tu licenciatura. Entonces me gustaría arrancar de ahí, digamos, es como, ok, pongámosle pausa a eso, ¿verdad? Decir, terminé la licenciatura y como dijiste, me hubiera gustado terminarla antes. Bueno, ok, ese es el final de la historia, ¿verdad? Pongámosle pausa y devolvámonos, porque la realidad es que en tu vida, Fran, me has compartido en distintas ocasiones, has tenido retos muy grandes desde el entorno en el que naciste, en el que te criaste, hasta retos físicos y personales que has enfrentado durante años. Entonces, compartirnos un poco respecto a eso. Vamos a ver, yo crecí
en un contexto, un lugar complicado. Yo nací y crecí en León 13, básicamente, ¿verdad? Literal. Se me perdieron 2 rojos ahorita que dijo. Literal, ahí, yo y mis hermanos, ¿verdad? Crecí hasta los 17 años, viví ahí, digamos, prácticamente toda tu adolescencia. Toda mi adolescencia, todo fue ahí, complicado. hasta que ya el entorno era tan peligroso y complicado que mis papás de ahí por fin tomaron la decisión y nos pasamos a vivir a otro lugar que se llama Ciudad Colón. Entonces fue un cambio radical. Pero sí, mi infancia complicada, digamos, bueno, sí, un hogar un poco complicado, así todos mis papás juntos, papás súper trabajadores, amorosos, pero sí había mucho conflicto entre ellos, matrimonial, en la casa, entre mis hermanos. Tuvo un hermano que tuvo complicaciones con drogadicción y demás. Entonces, sí, fueron días oscuros. Creo que una de las cosas que aprendí de eso fue a hacer luz y ser feliz en medio de esa oscuridad, ¿verdad? De esa dinámica compleja de un hogar disruptivo, ¿verdad? Muchos de mis amigos no están, con los que crecí, ¿verdad? Compañeros de escuela, infancia, que fueron, ¿verdad? Que estuvieron en problemas de delincuencia, unos en la cárcel, otros... Viviste mucho ese entorno del que se habla, incluso hasta a veces se bromea como ahorita, pero la realidad cruda de tu infancia y tu adolescencia sí era ver a tus amigos envueltos en venta de drogas, en familias completamente rotas, disfuncionales, en las que había prácticas en las que vos decís sí me pudo haber influenciado y sí influenció a la gente que estaba a mi alrededor. Sí, de hecho que tengo como 5 amigos que asesinaron, por verdad, diferentes causas de esto de la delincuencia y todo, varios que estuvieron en prisión también, y eso lo hace uno vivir una realidad, ¿verdad? Muy diferente, ¿verdad? Yo, la realidad de mi hija, ¿verdad? En la que va a crecer, bendito Dios, ¿verdad? Que es totalmente otra cosa, ¿verdad? De presencia de crímenes, presencia de cosas que hubiera deseado no ver, ¿verdad? Claro. Desde tan pequeño, ¿verdad? Desde tan niño. Tuve amigos que como te digo, que en algún momento yo estaba en peligro por relacionarme con ellos, y yo en mi inocencia no estaba tan al tanto de eso, ¿verdad? Amigos que andan en narcotráfico y yo los veía como lo más normal del mundo, ¿verdad? Pero ante todas esas cosas, los valores de los padres, ¿verdad? De mis papás, que fueron muy trabajadores y siempre nos sembraron valores. Y también viene una parte donde Dios ahí interviene, porque claro, sí hubo un momento como que ya eso me estaba absorbiendo. Siempre traté de mantenerme al margen. Al ver todas esas cosas, de uno le da susto, ¿verdad? Uno dice, vea, esto es real, no es como lo pintan en las canciones de rap o reggaetón, ¿verdad? Que es el lujo, las cadenas, el carrazo, pero usted lo ve y ve las consecuencias de eso. Ve lo que hay detrás de todo. Exactamente, entonces, pero sí hubo un momento que de alguna forma me empezó a volver el ambiente. ¿Verdad? Los valores de tu familia te sostuvieron durante una época, pero llegó un momento en que ya estabas ahí que ibas a decidir en el mundo en el que te ibas a desenvolver o no. Sí, inconscientemente ya estaba muy involucrado con personas que estaban metidos en esto, ¿verdad? Que eran personas que yo estimaba mucho en ese entonces. Entonces ya estaba, como dicen, a un estornudo de caer en algo que no está bien, ¿verdad? Okay. Y conoces a Dios en esa etapa ahí. Fue así como, bueno, o sea, fue una intervención increíble, o sea, fue, de hecho que, siempre lo recuerdo, el jueves, antes cuando íbamos acá a encuentros salíamos los viernes, el jueves antes me iban a arrestar. ¿Antes del encuentro? Sí. Uy. De esas cosas, ¿verdad? Andaba con unas personas que, como le digo, estas amistades que yo, y hasta la fecha los estimo bastante y todo, ¿verdad? Ya tengo poca relación con ellos y todo, pero ellos sí estaban metidos en problemas. Veníamos a mí toda la vida patiné, hacía skate, entonces venía con ellos, ¿verdad? Me los topé, estábamos hablando y llegó la policía por ellos.
pero como yo estaba con ellos. Claro, vos estabas ahí. Claro, sí, yo no tenía nada que ver, pero yo estaba con ellos, entonces claro, ahí se van todos. Y yo lo primero que yo pensaba era como, mami, mi mamá no me va a dejar ir al encuentro mañana. Porque yo ya había tomado la decisión, ¿verdad? De entregarle mi vida a Dios, ya venía en un proceso y todo. Pero cuando pasó eso, yo dije, uy, ahora quién sabe qué pasa, ya mañana no puedo ir al encuentro, que era lo que yo pensaba. Claro. Pero siempre, y el encuentro fue determinante para mi vida espiritual. Entonces siempre digo que en ese momento crucé con amistades, ¿verdad? Cristianas, ¿verdad? Que me acercaron a Dios en un momento clave. No sé qué hubiera pasado. ¿Qué edad tenías ahí ya? Y sí, ya para eso tenía 14 años. Ok. Sí, 14 años. Ahí Entonces, es cuando conoces a Jesús a los ahí es 14 donde años. yo conozco a Jesús, sí, por medio de amigos que venían acá a esta iglesia. Grupos de discipulado. Ajá, decía un que en ese entonces le llamaban un gal. Un... No, era gal, que era el grupo de alcance, ¿verdad? Ahí de Cuatro Reinas, de hecho. Qué buena. Ajá. Y por medio de estos amigos yo conozco de Dios, claro, sabían que yo, tabaquismo, ¿verdad? Yo fumaba, tomaba mucho, digamos, full fiesta con el guaro, ¿verdad? Nunca. A los 14 años ya estabas montado en la fiesta. Yo ya andaba agarrándome los portones y llegaba a la casa ya tambaleando a vomitar y ya era un problema para mis papás, ¿verdad? Y todo. Las drogas, todo lo que te cuento, siempre le tuve mucho respeto, mucho miedo, ¿verdad? Por todo lo que yo veía. Pero el alcohol sí, ¿verdad? Y él estaba muy joven, ¿verdad? Entonces, sí, apenas tenías 14 años. Era una realidad que en cuestión de un tiempito te iba a envolver mucho más. Claro. Entonces, sí. En ese momento conoces a Jesús, tienes un proceso, Fran, y en ese camino comenzás a tomar decisiones para que tu vida comience a enrumbarse de tal forma de que ese reto, ¿verdad? Ese ambiente no te envuelva a largo plazo. Me has comentado que desde muy joven comenzaste a trabajar y comenzaste a decir, bueno, aquí en este entorno nací, pero esto no me tiene por qué definir. Sí, ¿verdad? sí. Sí, realmente eso es algo muy cierto, ¿verdad? Que no importa de dónde uno viene, sino, ¿verdad? Para dónde uno está enfocado, para dónde uno va, ¿verdad? Claro. Cuando yo conozco a Dios, conozco una historia y una retórica totalmente distinta, ¿verdad? A lo que yo conocía incluso de Dios y de la vida. Ajá. Bro, ya yo conozco de Dios y yo me volví loco, digamos. O sea, es como que se te abrió un mundo de posibilidades. Claro, y mi cambio de mi forma de ser y todo fue muy radical en ese entonces, ¿verdad? Entonces yo empecé a tener ya una vida más tranquila, ¿verdad? Cambio inconscientemente, o sea, esto te lleva siempre, ¿verdad? Cambiar de entorno, de amistades, de las personas con que usted anda. La información, ¿verdad? De la iglesia, la información de la Biblia, que empieza a calar en uno y empieza a hacer un cambio, ¿verdad? De la proyección que uno tiene, ¿verdad? Claro. Hacia donde uno quiere ir y todo, ¿verdad? Empieza a generar algo en mí y en mi familia, que eso fue una parte muy importante. De hecho, que mis papás siempre me decían, cuando usted cumple 18, nosotros ya nos vamos a separar del todo. Imagínese cargar con esa, ¿verdad? Con esa idea de que cuando yo cumple 18, mis papás ya no van a vivir. Tengo que ver que ajá. Y, ¿verdad? Y entonces ya la familia era así, porque ellos decían, nosotros yo soy el menor, decían, vamos a cumplir hasta que usted ya tenga 18 y sea mayor de edad, ya como que nosotros decimos, ya cumplimos con la crianza, entonces nos separamos ya del todo, porque la relación entre ellos era muy difícil, ¿verdad? Prácticamente que vivían juntos, pero no revueltos. Claro. Entonces, cuando ellos vienen a recogerme en el encuentro, ¿verdad? Que le hacen un ofrecimiento, ellos vinieron, Dios hace algo y les toca el corazón, empiezan un proceso de restauración y bueno, hasta la fecha están juntos. Mi familia empieza a cambiar, mis hermanos, restaurando. Ajá, empieza a restaurar a este hermano que yo te digo, que ahora es mucho más pandereta que yo, ¿verdad? Entonces está full metido, ¿verdad? Va a otra iglesia, eso sí, pero está ahí full. Entonces, ese proceso empieza a traer algo muy bonito. Qué chiva. ¿Cómo crees que usó Dios entonces eso para cuando vos comenzabas a formar lo que hoy estás viviendo? Porque a partir de ahí, pues, Dios entra en tu corazón, pero empieza ese camino en el que tus acciones y tus decisiones te tuvieron que llevar. Me has contado, por ejemplo, que durante muchos años comenzaste a trabajar como trailero, como camionero, que era el negocio familiar, ¿verdad? Te casaste súper joven, ¿verdad? Entonces vinieron muchas decisiones en las que es muy fácil decir,
decir, bueno, ahora he alcanzado esto, pero después de que el Señor entra en tu vida, no es como que Dios mágicamente viene y cambia todo. Tuviste que comenzar un proceso de sí, poder sí. construir en aquel momento tu presente y poco a poco tu futuro, ¿verdad? Sí, sí, digamos, porque es que lo que hemos conversado en otras ocasiones, uno cree que la vida en Dios siempre va a ser lineal. Ajá, ajá. O en el mejor de los casos va a ser siempre ascendente. Ajá. Siempre para arriba, éxito en todas las áreas de mi vida y nunca voy a tener ningún tropiezo, ¿verdad? Todo lo contrario, cuando Dios llega a la vida de uno, desnuda muchas etapas de la vida de uno, muchas áreas de la vida de uno y uno se da cuenta del montón de falencias que hay, ¿verdad? Alrededor de la crianza, de conceptos que uno trae tan arraigados, ¿verdad? Incluso psicológicamente, emocionalmente, ¿verdad? Que uno quisiera cambiar. Entonces yo, por todo ese proceso, con mi familia era un muchacho, como les digo, muy rebelde, siempre triste, siempre enojado. En el colegio fue terrible, no pegué porque iba con todo ese rencor de los problemas familiares, el contexto. Entonces, cuando llega Dios y yo empiezo a emprender, habían cosas que no lograba. Por ejemplo, el tema de volver a estudiar. Y no lograba. ¿Te saliste del cole? Yo me había salido del cole. ¿Hasta dónde llegaste? Que llegué hasta, solo hice séptimo y ya. Okay. Entonces, cuando yo conozco eso y todo, yo dije, bueno, aquí, como le digo, siempre andaba de vaguillo porque escateé todos los años, escateé, comía, dormía y... Afuera, esa era mi religión en ese entonces, ¿verdad? Patinar, era todo el día en eso. Hasta que mi papá dijo, no, papita, aquí vagos no, ¿verdad? Sí, venga, me enseñó a manejar. Yo sé que el chiste se cuenta solo porque yo soy muy chiquitico, muy todo firulí y manejaba tráiler. Que esa es la... Ni se veía ahí. Sí, ni me veía, sí, porque ese es el negocio de mi familia, ¿verdad? Ellos trabajan en eso. Mi hermano, mi papá, mi mamá, todos. Entonces, aprendí a manejar y ya muy jovencito ya andaba con un camión trabajando. Entonces sí, eso me llevó a tener un ritmo de vida, a madurar muy rápido, digamos, como a tener mis propias cosas, ¿verdad? Mientras que muchos amigos andaban paseando, vacilando, todo, yo estaba ahí, ¿verdad? Breteando. Sí. Entonces, eso me llevó a eso, pero siempre me estaba, ¿verdad? Ese clavito que tenía de que, bueno, Dios me está pidiendo que estudie, que vuelva a esto, ¿verdad? Y yo como que le huyo. Muy joven, eso sí fue un sueño que siempre tuve, siempre soñé con conocer a la mujer de mi vida y casarme joven, ¿verdad? Se lo tomaron muy en serio. En eso conocí a Mari, ¿verdad? Nos casamos súper jóvenes, yo tenía 21 años, cuando me casé con ella. ¿Y Mari tenía? Y Mari estaba por cumplir 18, no lo sé. O sea, tenía 17 años. 17 años. En ese entonces, yo creo que ya... Esa es otra historia. Sí, es por ahí podcast. Hay un podcast de... Sí, creo que hablé con vos o con Mari. Sí, no, con los dos. Y hablé cuando hago la historia. En el Noah Cast, por ahí anda esa historia. Nadie da un 5 por nosotros. Sí. Y yo me acostumbré a que nadie diera un 5 por mí desde muy temprana edad, digamos. Sí. Porque, en realidad el contexto donde venía, sin estudios, sin muchos sueños, con baja autoestima, un montón de cosas. Cuando yo me iba a casar fue igual, ¿verdad? Todo el mundo decía, no, hombre, estos van a fracasar. Ajá. Había un montón de tabús alrededor de que si Mari estaba embarazada, todo el mundo esperaba que Mari tuviera panza. Por eso es que se quieren casar. Sí, hubo gente. Y tras de eso llegas en patinetes, este vagabundo. Todo tatuado, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Y venía el León 13. Y tras de eso liguista. Y manejaba tráiler. Entonces, madre, tenía todos los boletos, ¿verdad? Para que. Sí. Ay, qué raro. Pero, y era tal vez, eso aparentaba, digamos, pero en realidad sí era un muchacho ya en ese entonces, loco por el amor de Dios. Qué chiva. Entonces, por ahí. Es muy rajado porque en ese momento estás trabajando, estás casado, amas a Dios, pero estás lidiando con un montón de temas, como decías ahorita, de autoestima, de ideas, de conceptos aprendidos por tu entorno, por tu familia, por muchos aspectos. Y tras de eso comienzas un reto también, que esto es el otro panorama y la otra situación que tuviste que comenzar a enfrentar en tu salud física, ¿verdad? Comienzas a enfrentar un tema con tu vista. Muchos tal vez
vez que han compartido con vos saben más en detalle, tal vez otros no, pero comienza un reto que básicamente hasta el día de hoy es algo con que has tenido que luchar y entonces se convierte aún más en una circunstancia con la que tienes que pelear, ¿verdad? Con la que tienes que batallar en adversidad, ¿verdad? Sí, vieras que Mari y yo empezamos nuestro matrimonio y fue muy bello y Dios nos empezó a prosperar, ¿verdad? A forzarnos y a trabajar bastante, ¿verdad? En eso yo me independizo de mis papás, me hago mi propia emprendimiento, empresita ahí, ¿verdad? Familiar de transporte. Me empieza a ir muy bien, en ese entonces, ¿verdad? Y bueno, hay mucho de la historia, ¿verdad? Sí, sí. Pero muy resumido. Un día yo iba manejando el camión allá como saliendo de la parte del Surquí, ¿verdad? Ya terminando de salir la parte del Surquí, iba para Limón, de hecho. Y empecé a tener como unos lapsos en que la vista se me empieza a quedar en blanco. Wow. Entonces, cada vez más recurrente, empezó así, cada vez más prolongado, hasta que un momento ya se me empieza a quedar como más en blanco durante más tiempo. Entonces, por dicha, logro a orillarme, ¿verdad? Porque hasta eso, ¿verdad? Y puedo haber causado un accidente, pero logré a orillarme y de entre las cosas que recuerdo en ese momento, porque no sé por qué, tal vez es un trauma ahí, pero me cuesta mucho recordar, vieras que ese episodio como tal, yo recuerdo que yo hacía verme las manos y no me las veía, solo veía como blanco, como si me hubieran puesto una tela blanca, ¿verdad? Y entonces yo pensé otra cosa, ¿verdad? Yo dije, uy, me está dando algo, o un infarto, un derrame, o algo así. Jamás pensé, yo nunca había padecido nada a la vista ni nada. Bueno, ya después de todo eso viene un proceso donde me diagnostican que tengo un glaucoma severo, wow. Que tengo un daño severo en las córneas, en el nervio óptico. Entonces todo eso produjo, sí, digamos, yo tengo una discapacidad visual, tengo baja visión, ¿verdad? ¿Eso ha ido aumentando, Fran, o desde que empezó la pérdida de visión que tuviste ha sido la misma o con el paso de los años es degenerativo? ¿Cómo funciona? Sí, porque puntualmente a mí me diagnostican glaucoma y el glaucoma es degenerativo. Okay. La ventaja, que eso, por eso te digo, Dios siempre interviene ahí a veces en los momentos, ¿verdad? Al filo de la navaja, como dice uno, porque cuando a mí me diagnostican, el daño que ya había provocado ya era irreparable, pero se podía intervenir a nivel de cirugías como para tratar de que la enfermedad no aumentara. Claro, a mí me diagnostican como en el filo, así, digamos, si yo hubiera pasado unos días más, ¿verdad? Y ya no hay vuelta atrás. ¿Cuántas cirugías te hicieron, Fran? Como 6. ¿Sí? 6 cirugías, sí. Wow. ¿En qué periodo de tiempo? ¿En cuánto tiempo? En un año me hicieron 4, si no me equivoco. Okay. Que ese fue un proceso ahí. Yo siempre digo que yo experimenté el confinamiento antes de la pandemia, ¿verdad? Porque a mí me mandaron a la casa y no podía salir, no podía hacer nada. Entonces, bro, yo pierdo toda la noche a la mañana. Sí. O sea, me cambia la vida. Me dicen, vamos a operarte a ver qué pasa, no era una seguridad. Si las cosas no salían bien, ya lo que hace es usted empezar a practicar y a prepararse para desenvolverse con una persona no vidente, ¿verdad? Se viene todo esto, yo pierdo mi trabajo. Y tu negocio era manejar, básicamente. Era manejar. Ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Y no solo eso, sino que tuve que vender todo lo que vendimos los carros. Bueno, yo tenía carro, Mari tenía carro, teníamos los camiones, se vendió todo, se vendió la plataforma, todo. Tuvimos que vender todo porque era tan urgente las cirugías que no me lo puedo hacer en el sistema de salud, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? Sí. Que es para la eficiencia, ¿verdad? Sí. Tuve que hacérmelo por fuera. Y era una millonada, básicamente. Y qué rajado, aunque no es como el tema específico de hoy, qué fortaleza matrimonial y qué amor hay que tener para comprender un momento como estos, ¿verdad? Mire, una ambulancia llegó ahorita que estamos, ahí no sé si se escuchó. Ahora que estamos hablando de salud, apareció una ambulancia. Sí, no, qué fortaleza matrimonial, ¿verdad? Para enfrentar un momento como estos y decir, bueno, si tenemos que vender todo, si tenemos que hacer ajustes, esto es lo que significa amar a una persona y comprometerse con una persona, ¿verdad? Muy rudo. Muy rudo. Tuvimos que tener conversaciones muy sinceras. Yo a Mari le dije, Mari, el panorama es muy complicado. Yo no le voy a reprochar si usted no quiere vivir con una persona no vidente. Sé lo complicado que es. O sea, tuvimos que tener esa conversación.
Pero, bro, es increíble. Mari es una persona que tiene un don de fe impresionante. Cuando nosotros salimos, yo salgo de ese consultorio pálido, frío, en shock. A vos te dijeron básicamente que ibas a perder el 100% de la vida. Ajá. A mí de la noche a la mañana me dicen, bro, vos te vas a quedar ciego. Wow. Vamos a intentar rescatar algo Alguito. para ver qué pasa. Pero el panorama es muy complicado. Wow. De la noche a la mañana. Entonces, salimos de ahí y Mari me dice, Fran, Dios está cambiando no su visión natural, sino su visión de vida. Qué rajado. Y eso me hizo así un pop en el corazón, ¿verdad? Sí. Al principio sí, no lo comprendí tan bien y pasé un proceso de depresión, de tristeza, de susto, humanamente, ¿verdad? Te afectó de todos los ámbitos de tu vida. Si ya habían inseguridades, te comenzaste a sentir más inseguro, o sea, más dudas, todo. Claro que sí, entonces yo le reclamaba a Dios, Dios, tanto que me he esforzado por eso, el tema del negocio, y estaba caminando bien, ahora lo pierdo todo. Yo, lo que siempre pensamos, ¿verdad? Siempre te he servido un montón de verdad, de tan joven, y ahora estoy viviendo esto, ¿verdad, Dios? ¿Verdad? Tantos cuestionamientos que uno se hace, y yo entro como sí, debo reconocer que entro en un lapso ahí, ¿verdad? De una crisis de fe y de vida. Ajá. Y ahí viene un momento clave, y lo recalco 1000 veces, el apoyo de mi esposa y de mi familia, la familia de Mari también, ¿verdad? Que nos apoyaron un montón. Y Dios empieza a moverse de forma increíble. Bro, aquí hubo un congre, no recuerdo el nombre del congre, pero fue un congreso de fusión y vino un pastor de Estados Unidos que se llama Sean Smith, se llama él. Y esas cosas increíbles de Dios. Nadie sabía, yo no le había contado a nadie sabía porque no era algo como que usted anduviera contando, la estaba pasando mal. Y él oró por mí y yo no quería que orara por mí. De hecho, que Mari me llevó a regañadientes. Mari me dijo, vamos para que oren por eso, vamos. Y el Paz Marco también, vamos, amigo, para que oren por vos y todo. Y yo casi que no, quiero, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo estaba ahí como todo escéptico, todo, ¿verdad? Resentido con Dios. Ajá. Y viene él y me dice, Dios me habla y me dice que vos no te vas a quedar ciego. De una vez sin que nadie le dijera nada. O sea, bro, yo nada sin anteojos porque no lo necesitaba, no veía nada. ¿Verdad? Entonces, y lo impresionante de todo es que empieza a decirme punto a punto lo que la epicrisis, lo que el dictamen médico, el estudio, decía. Entonces él dice, los fluidos de tus ojos van a correr de forma correcta, la presión de tus ojos se va a regular, ¿verdad? El nervio óptico empieza a sanar, o sea, empieza a hablar detalle a detalle. Él pudo haber dicho cataratas, pudo haber dicho otra cosa, no sé, pero fue demasiado puntual. Fue impresionante, ¿verdad? Entonces, en un momento, yo, de esas oraciones muy sinceras que uno tiene con Dios, ¿verdad? Entonces yo le digo, Dios, reconozco que tienes algo conmigo, ¿verdad? Que estás haciendo algo que yo no puedo entender. Pero porfa, dame una señal, porque yo no sé, o sea, entiendo que estás haciendo algo, pero en ese momento me siento perdido, no sé qué hacer. Claro. No sé en qué voy a trabajar, en qué me voy a desempeñar, o sea, no sé. Estoy muy, muy perdido, como dando vueltas en círculo. Entonces viene Dios y me habla y me dice, estudie y sírvame. Wow. ¿Verdad? Y ese año yo ya estaba casi que en cuarentena, ¿verdad? Y, ¿verdad? Toda cirugía. Y yo digo, no, pues servir, siempre le he servido, qué bonito, ¿verdad? Venir, servir, y en eso servíamos en jóvenes, todo muy chido, ¿verdad? Todo, pero estudiar, yo dejé estudiar hace un montón de años, todo Dios, no me pida esto. ¿Cuántos años tenías ahí ya? ¿Verdad? Para eso tenía como 23. 23 años, de hecho. Sí. Y tu último estudio era séptimo año del cole. Correcto. O sea, el primer año del colegio. Sí. Y entonces, para mí era un reto enorme. ¿Por qué? Porque tenía un montón de paradigmas, ¿verdad? El no puedo, yo no nací para esto. Una idea que tenía en la cabeza era, yo solo nací para manejar tráiler, igual que mi papá. No, yo no nací para nada más. Mari siempre me decía, Frank, en la universidad hay una carrera para usted. Y yo decía, Mari, ahí no puede haber nada que sea para mí. O sea, no puede haber nada más diferente que, digamos, una universidad conmigo. O sea, cero. Yo estaba cerrado. Y entonces Dios me dice eso, entonces yo, vale, todo bien, me hago el loquillo, era como, ¿por dónde entro? Sí. Bro, eso fue un sábado, vengo el domingo a la iglesia,
el Pastor Hugo estaba predicando de que Dios iba a restituir sueños y un montón de cosas que hemos perdido en el camino. Y un señor, igual que no me conoce, que nada, ¿verdad? De hecho que no lo he vuelto a ver. Y se acercó y me dijo que Dios le ponía en el corazón que él podía ver que yo quería alcanzar mis sueños y que había una enorme piedra en el camino, pero que él me veía en un pupitre estudiando y que veía que del libro salían rayos de luz y se me metían en los ojos. Y yo, wow, esas paras, ¿verdad? Que yo dije, madre, yo, de verdad que son muy profundas, ¿verdad? Muy espirituales, pero yo sabía que era algo muy, muy, muy puntual. Bro, y eso fue como que, madre. Ese era el impulso que necesitaba. Fue como haber montado un cohete. Yo, en ese año de cirugías, yo me operaba, estudiaba, iba a hacer los exámenes y los ganaba. Empezaste me operaba. A hacer el cole de ahí. Ajá. Y en Barranquilla de séptimo hice con octavo. Problemas gracias a Dios, no perdiste toda la vista, pero estabas en un proceso donde no. Lo usaba una lupa como así. Una lupa. Ajá. Pero una lupa que no te decía así. Sí, como de película. Y vos empezás, hay momentos en la vida, bro, donde ser fuerte es tu única opción. Y es muy darwiniano, ¿verdad? Pero sí, entre los momentos hay que adaptarse, ¿verdad? Siempre el que sobrevive es el más apto, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero hay que adaptarse a la situación. No te puedes quedar sentado llorando y llorando todo el tiempo. Está bien, hay un tiempo de crisis, hay un tiempo ahí, pero hay momentos donde usted se tiene que limpiar la lágrima y levantarse y bueno, yo hacer lo que puedo con lo que voy a hay. ser creativo y con lo que hay, exactamente. Entonces, bro, yo estudiaba con 3 lámparas porque la luz era importante, no veía sin luz. Y utilizaba una lupa como así súper pesada. Yo terminaba de estudiar con el brazo así porque tenía que sostenerla, ¿verdad? Y así empecé a leer. Yo me acuerdo que yo le dije al doctor, doctor, es que estoy estudiando porque Dios me puso en el corazón que estudie. Yo no sé qué va a pasar con mi vista en este año después de las cirugías. Veía muy poquito en ese entonces. Pero me la estoy jugando así. Y el doctor me dijo, se sorprendió, me dijo, ¿usted puede leer? Y yo, sí, por lo menos ahí con una lupa y todo puedo. Me dice, bueno, ya eso es una gran respuesta. Wow. Entonces no sabemos qué va a pasar de aquí a diciembre. Así que, papito, lo que usted puede hacer ahorita, hágalo ya, porque vamos contra el tiempo. Y empezamos con, Mari es educadora de profesión, y tal de eso, solo Dios hace las cosas. Mari tiene una especialidad en educación especial, entonces sabe un montón de técnicas, de todo, ¿verdad? Para te puede ayudar. Discapacidad, sí. Entonces me ayudó full, ¿verdad? Empezamos a estudiar, a darle, el apoyo de mi familia y todo, ¿verdad? Y para no, ¿verdad?, extender mucho el cuento, para ese diciembre ya tenía el bachillerato. Wow. Hice los 3 bloques, ¿verdad? Cada 4 meses, hice los 3 bloques, octavo, noveno y bachi por madurez. Hiciste con todo. Sí, entonces ya para diciembre ya tenía el bachi. Bro, y en toda esa época, básicamente, no estabas trabajando. No. Era un tema que te estabas dedicando a estudiar con el temor también de lo que pudiera venir, la presión también de que gracias a Dios tenías a tu familia apoyando, pero bueno, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, es la suma de un montón de cosas que están pasando en ese momento. Sí, bro, cuando vos perdés todo, de reconoces que dependemos directamente de Dios, de una cuerdita de Dios, ¿verdad? Totalmente, y ahí queda de lado el orgullo, queda de lado todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, había una presión social, este concepto de que el hombre es el que aporta en la casa, ¿verdad? Y el que sale a trabajar, ¿verdad? Por la familia. Sí, está bien, obviamente. Ahora somos los dos, ¿verdad? Claro, estamos en una era en que los dos trabajan, pero en ese entonces solo Mari trabajaba, ¿verdad? Y mucho de lo que ella trabajaba lo gastábamos en citas, en todo. Entonces, fueron tiempos donde la iglesia, y lo digo así abiertamente, el centro se portó increíble. Los pastores, todos nos enviaban diarios. Vea, hubo un tiempo que tuvimos tantos diarios en la casa que me recuerdo que 2 parejas de discipulados, matrimonio Juan, entonces sacaron sin trabajo y les mandamos comida, porque nosotros decíamos que ya somos un abastecedor, ya no podemos hacer, ¿qué vamos a hacer con tanta comida? Porque la gente se volcó a ayudarnos, la familia nos ayudó económicamente con lo que íbamos necesitando, más los doctores de la clínica Olga Montoya, que para nosotros fueron como personas ahí que pusieron el camino, nos ayudaron un montón, con un montón Dios se encargó de todo en esa Dios se encargó de todo. Wow. Pero no deja de
de usted vivirlo, ¿verdad? El saber que tu esposa sale a trabajar y usted está ahí, ¿verdad? Y te empezás a sentir como una carga para los demás, como una preocupación para los demás. Entonces es algo con lo que hay que lidiar, claro. Qué rajado, qué rajado. Ver la mano de Dios en esos momentos de dificultad y entender de que muchas veces simplemente hay que dejar que sea Dios el que se mueva, el que se encargue, incluso cuando los métodos que está usando me pueden incomodar, ¿verdad? Porque yo sé que es chivísima ver cómo todos ayudan, pero claro, esa posición de impotencia, de decir yo quiero hacer algo y ahorita no puedo, hay que saber dejarle en las manos de Dios, ¿verdad? Es donde y soltarlo. te toca abandonarte. Sí. Pero Dios va dando señales. Cuando yo gano el primer bloque de exámenes, y pegué unas super notas, yo me acuerdo. Yo dije que fue octavo la que hice en ese entonces. Creo que mi mamá me llamó y me dijo, Fran, esto es lo que Dios te está demostrando, que cuando usted quiere, usted puede. Que es por ahí. Que es por ahí. Wow. Y que usted puede, ¿verdad? Entonces ahí derribé un montón de verdad, de paradigmas que yo arrastraba desde la niñez del no puedo, ¿verdad? Qué rajado eso, porque veo dos cosas. Número uno, que Dios a veces nos habla a través de las circunstancias. Y hasta que yo no dé un paso, Dios no me va a responder, ¿verdad? Y a veces Dios responde a través de esto. Te sacaste una buena nota, te estoy supliendo todo. Ahí está la respuesta. Deja de esperar de que Dios baje del cielo y me diga, sí, es por ahí, sino que, sí. ¿Verdad? Y número dos, eso que decís, ¿verdad? De que era también un proceso sanador. Vos estabas estudiando, pero al mismo tiempo que salía bien, Dios te derrumbaba esos conceptos y comenzaba a sanar tu autoestima, tu identidad. Sí. Usaba el mismo camino para sanar tu corazón. Mejor no lo puedo decir exactamente. ¿Verdad? Ahí yo iba conociéndome a mí mismo en ese proceso. Por eso es que yo sé que está esta frase que dicen, ¿verdad? Que la vida es lo que pasa mientras que estamos pensando en el futuro, ¿verdad? En los sueños. Y no estamos tan pendientes del hoy, de lo que está sucediendo hoy. En ese presente es donde yo me empiezo a dar cuenta quién soy realmente. Hace poco el Padre Esteban dijo una frase que me caló mucho, que él que por unas circunstancias de su vida no se había dado cuenta qué tan grande él era, ¿verdad? Y cuando Dios viene y revela esa grandeza que uno tiene, yo me doy cuenta, wow, yo soy grande, yo soy carga, yo puedo, ¿verdad? Y Dios me lo está demostrando. Pero hay que trabajar, lo que vos decías, hay que ser intencional, hay que darle. Yo me levantaba a las 5 de la mañana a estudiar, me acostaba a las 11. Digo yo, si esto es lo único que tengo que hacer hoy, es lo que me está mandando Dios, lo voy a hacer. Y así lo empecé a hacer con gotas en los ojos, con de todas. Obvio, tenía que hacer descansos visuales y todo, pero busqué la forma. Cuando no entendía un tema, buscaba a alguien. O sea, siempre hay que buscar la forma. Y ese es el mayor regalo que Dios te está dando. Si Dios me hubiera dado todo así, con varita mágica, yo no sería quien soy hoy. Ese esfuerzo, ese entrenamiento que tuve en esa etapa, ¿verdad? Es quien formó al Franklin que soy hoy en día, ¿verdad? Y yo lo veo ahora que soy papá de Valentina, ¿verdad? Los valores que yo le puedo inculcar, mi historia, ¿verdad? Cómo aprendí a amar mi historia también. Que eso es algo que pasa mucho cuando estamos en circunstancias difíciles, empezamos a ver todo alrededor. Ay, vea, aquel ya se grabó, aquel ya está viajando, aquel tiene ese super trabajo, ese super salario, yo no puedo, aquel, ¿verdad? Entonces empezamos a ver todo el entorno y no valoramos nuestra propia historia, lo que Dios está construyendo en nosotros, pero hay que dar el paso, ¿verdad? Desde ese momento hasta el día de hoy, Fran, han pasado un montón de cosas y creo que podríamos hablar una hora completa de cada etapa, ¿verdad? Pero si le ponemos play a esa historia y nos adelantamos un poco, básicamente terminaste el cole, Dios te abrió puertas laborales de distintas maneras, comenzaste a estudiar una profesión en medio de todos los retos de tu vista, terminaste esa carrera y comenzaste la licenciatura, terminaste la licenciatura, has escalado en distintos puestos, tenés una hija, tenés una familia, hace poco Dios le dio la bendición de tener una casa propia, entonces sí, han pasado muchísimas cosas hasta el día de hoy. Después de ese impulso y de cómo Dios te demostró en esa época que sí se podía, en resumen, ¿cómo sentís que Dios ha seguido impulsándote hasta el día de hoy? Decir, bueno, tengo 35 años, como dijiste hace un rato, me hubiera gustado haber terminado antes, pero en medio de todo eso y algo muy rajado es que seguiste con eso y tuviste que encontrar un balance en tu trabajo, en tu vida espiritual, en tu matrimonio, y a veces la vida es muy relativa, ¿verdad? Es como, ay, a tal edad no tengo tanto.
Sí, pero hay personas que lo tienen antes y años después perdieron su familia, perdieron su relación con Dios. Entonces todo es tan relativo. Hoy tenés una estabilidad que te la ha dado Dios y que se ha trabajado con ese esfuerzo, ¿verdad? ¿Cómo ves esa temporada después de eso que Dios te llevó hasta el día de hoy? Wow, sí. La verdad es que es un camino, ¿verdad? Donde retomando lo que le decíamos ahora, es donde se da cuenta uno de que realmente la vida de uno no es como una historia de película de Hollywood, ¿verdad? Que tiene un inicio y un final feliz. Uh-huh. A veces hay finales felices, se atraviesa una tragedia, luego otro que parece que es el fin, luego inicia de nuevo, ¿verdad? Altos y bajos. Altos, sí. Bajos. Entonces, tenemos que aprender a confiar en que es Dios el que nos lleva de la mano, ¿verdad? A veces no enredarnos tanto en entender los porqués, uh-huh. sino más bien pedirle a Dios cómo entender los cómo, ¿verdad? Cómo reaccionar ante tal situación, uh-huh. y convertirnos en hacedores, ¿verdad? En que, bueno, ok, está sucediendo esto, lo voy a resolver de esta forma, voy avanzando, siempre con una mirada muy de esperanza y optimista hacia adelante. Uh-huh. Yo, te soy honesto, digamos, hace un compañero del trabajo me hizo una pregunta que todavía me sigue dando vueltas en la cabeza. Me dejó chocho con esa pregunta, ¿verdad? Y él me dijo, bro, yo conozco tu historia. Tenemos 10 años de trabajar juntos, él y yo. Y me dice, Mike, ¿usted cambiaría lo que te pasó, digamos? Uh-huh, uh-huh. Digamos, cambiaría la vista y todo eso por seguir tal vez andando ahí en tu camión, uh-huh. en el trabajo y la vida que tienes antes a la hora, ¿verdad? Y yo, wow, es una pregunta muy compleja porque, bro, yo enfrento una discapacidad día a día, digamos, y he tenido que adaptarme también a Para que la gente tenga una idea, Fran, hoy por hoy, ¿qué tanto ves? ¿Cómo es tu vista hoy en día? Yo tengo, digamos, de la vista normal de una persona, yo tengo un 40%. Okay. Menos, digamos, de 100 yo tengo 40, tengo una baja visión muy considerable. Okay. Yo no tengo campo periférico, que es, digamos, como toda la visión, ¿verdad? Y la visión central es la que uso, más que todo ojo izquierdo. Muchas cosas tengo. O sea, cuando Mari te hace caras así de medio lado, no me doy cuenta. Entonces, cuando hablaba, yo estoy loco, sí. Entonces, he pasado las vergüenzas más creativas que usted se puede imaginar con esto, ¿verdad? De gente que, por ejemplo, que me saluda, que me habla, que me da la mano y yo les dejo con la mano así, sí, o me dicen algo y yo no lo estoy percibiendo, uh-huh. Pero por lo menos la visión que tengo ahorita me permite como para desempeñar una vida entre lo posible normal, y bendito Dios, después de ya casi, no sé, más de 10 años ha estado controlado, okay. ¿verdad? Entonces... Pero sí, retomando lo que decíamos ahora, yo veo todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? La familia feliz que somos Mari, Val y yo, nuestra casa, ¿verdad? Que Dios nos dio, nuestras profesiones, el trabajo que tengo, que bendito Dios, la verdad es que es un trabajazo. Uh-huh. O sea, Dios me bendice mucho por medio de él. Tantas cosas que yo jamás ni por aquí pensé llegar a tener, ¿verdad? En su momento. Uh-huh. Entonces me doy cuenta donde más allá de las complicaciones y todo, Dios en realidad tiene un propósito ahí especial, el poder hacer esto. Digamos, hoy tal vez hay alguien que está escuchando, está pasando por ese momento y se está motivando uh-huh. con lo que yo estoy, con mi historia. Uh-huh. Entonces, usted encuentra el valor de la vida, ¿verdad? Qué chido. Uh-huh. Nunca es tarde. Nunca es tarde para... ¿Qué sentiste cuando te graduaste como licenciado, ya para ir terminando? Cuando tuviste no solo el título de bachiller, sino de licenciatura y lo tenés en la mano con todas estas adversidades, ¿qué sentiste en ese momento? Uy, bro, sí, yo digamos, toda la llorada, ¿verdad? Que se pega a uno, porque eso es el valor que yo te digo, digamos, muchas personas pudieron haber subido ahí, recoger el título, tal vez se sintieron orgullosas y demás, tal vez unos más que otros, pero bro, yo estaba dejando mi vida ahí. Sí. O sea, nadie sabía lo que había. Nadie sabía, yo tuve que pasar a recoger con el bastón, ¿verdad? Porque yo en los recintos muy oscuros no veo, eso es otra cosa, que tengo ceguera parcial nocturna, ¿verdad? Uh-huh. Entonces a la noche siempre me ven aquí en la iglesia como medio perdidillo. Y tuve que pasar a recoger con el bastón y me acuerdo que todo el mundo empezó a aplaudir un montón. Qué rajado. Y ese momento, o sea, yo lo tengo aquí, digamos. Qué chido, qué chido. Prefiero recordar ese momento que recordar el momento en que me pasó que me quedé sin la vista, ¿verdad? Ese no lo recuerdo tanto. Pero sí me acuerdo que todo el mundo se puso de pie y empezó a aplaudir. Qué chido. Y fue muy conmovedor porque ahí estaba mi esposa, estaba Vale.
Y sorry que lo diga así, man, me llega un montón porque yo digo, ma, es el legado que le estoy dejando a ella. Claro. ¿Verdad? El no darse por vencida, el saber que ante las circunstancias, con la fuerza de Dios podemos salir adelante. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese momento fue muy especial. Yo a veces digo, a veces nos despreciamos mucho, o sea, tampoco es que me estaba graduando ahí de física molecular, ¿verdad? En la NASA, pero esa era mi historia, es el valor que yo le doy, ¿verdad? Y a veces eso nos cuesta mucho. Valorizamos más los que otras, las historias de los demás, de superación, de lo que los otros logran. No, valore lo suyo, lo que usted está logrando vale mucho. Y ese momento me lo dejo para mí. Sí, si hoy Dios viniera por mí, de verdad espero no, hay mucho que pagar, digo, no puedo dar a Mari con tanta bronca, digo, no, si Dios viniera por mí, yo me iría con la frente en alto y feliz de tener una vida especial, ¿verdad? No le recrimino nada a Dios, o sea, no vuelvo a ver atrás para decirle a Dios, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me quitó esto? ¿Por qué no puedo hacer? Hoy en día no puedo manejar, por ejemplo, que es algo que tengo que andar viendo porque antes estaba acostumbrado a andar en carro por todo lado, a tener mi propio carro. Hay muchas cosas en la noche que no puedo hacer. No puedo jugar fútbol, ¿verdad? Porque no veo la bola. Entonces, luego, súper complicado. Hay un montón de cosas. Podrías jugar en Saprissa, porque ¿verdad? Sí. Por eso es portero de la liga. No, entonces, bro, pero no reprocho nada, digamos. Más bien me enfoco en tantas cosas que Dios me ha dado que un momento más bien ni las soñé porque las pensé inalcanzables, ¿sí? Qué chiva, Fran, qué rajazo que hablas del legado y de cómo, pues tal vez Vale en toda esta temporada sabe y entiende entre más crece, pero no es consciente aún de todo lo que significa que su papá sale a trabajar y cómo sale a trabajar y de los títulos y los logros que tiene su papá, pero un día cuando ya pueda comprender más en profundidad, va a valorar como vos decías, la enseñanza desde las experiencias que vos le podés compartir y no solo decirle esfuércese o batalle por sus sueños, sino tenés el ejemplo para que ella lo vea así y verdad que es muy rajado, te admiro un montón y estoy seguro que muchas personas que escucharon hoy tu historia se van a sentir impulsadas y motivadas. Porque sí, la realidad es que la vida nos trae adversidades, todas son diferentes, aquí no se trata de comparar de quién tuvo la peor o quién le fue mejor o quién tuvo más oportunidades o menos oportunidades, eso que decías es muy chido, al final la historia es personal, cada uno le toca batallar, tener sus guerras personales, emocionales, familiares, entornos y lo que vos viviste, de verdad que eso es un gran ejemplo, así que muchas gracias por abrir tu corazón, por compartirlo. Estoy seguro que la gente que está en tu DIS y la gente que tiene la oportunidad de compartir con vos en las distintas áreas de la iglesia tiene muchísimo que aprender y estoy seguro que Dios habló a muchísimos corazones, entonces no sé si querés dar como un mensaje final y una despedida ahí para todos los que te están viendo. ¿Sí? Pensé como, ahora que se me viene algo a la mente, tal vez, no sé, di un ejemplo y voy a agarrar este vasito de agua, digamos que algo que hace poco que me impactó mucho. Si esta fuera una botella de agua, ahora voy a entrevistar yo a Isaac, o sea, ya para cerrar, si esta fuera, imaginémonos que esto es una botella de agua, ¿verdad? Entonces, si usted comprara esta botella de agua aquí en la pulpería, ¿cuánto cree que te costaría, digamos? Como están las cosas ahorita, ¿qué? Como un rojo. un rojo, ok. Vale, una botella de agua por ahí. Y si vas al estadio, ¿cuánto cree que le cuesta esa botella? Ay, carísima. Más cara, como 2 rojos, 3 rojos. La misma botella te puede costar 3,000 pesos. Sí. Y en el aeropuerto. Ya imagínese, ¿verdad? En dólares ahí, $20, $15. Como $15. Y dentro del avión. No, ya eso no se compra. El que compra comida en el avión es porque tiene mucha plata. ¿Verdad? Puede ser, no sé, $10, $15, no sé cuánto fuera. Y sigue siendo la misma botella. Entonces, algo que tenemos que aprender es que nosotros tenemos el valor, pero a veces Dios nos mueve a lugares donde valemos más. Qué chido. Donde somos más valorados. ¿Verdad? Y nos mueve, así como esa botella, en una pulpería vale y es la misma botella, y en el aeropuerto puede valer mucho más. Muchas veces en la vida Dios, por medio de circunstancias, empieza a empujarnos a lugares donde Él nos va a dar más valor, donde vamos a crecer más. El problema es que nosotros muchas veces somos muy resistentes. Y muchas veces con esto,
yo no quiero dejar el mensaje de que Dios me trajo esta enfermedad para que yo crezca. No, para nada. Porque a ciencia cierta sé que no es así, sino que más bien Dios, por esta circunstancia normal de la vida, porque soy un ser humano que se enferma como cualquier otra persona en el planeta, tuve un Dios que en medio de esa prueba me movió a lugares donde Él empezó a darme un valor diferente, ¿verdad? Entonces, invito a la gente que está pasando una circunstancia así, que se deje empujar por Dios y que no se resista, ¿verdad? Con confianza y con esperanza en Dios de que Dios te está llevando más bien a algo mejor, en vez de ser eso lo último que te está pasando y lo que acabó con tu vida, ¿verdad? Qué chido, qué rajado. Muchas gracias, bro, por compartir tu historia y ojalá que todos podamos atesorarla, ¿verdad? Y no dejarnos marcar por etiquetas y por situaciones y por retos y por entornos, ¿verdad? Que todos enfrentamos. Compartir este episodio a alguien, estoy seguro que hay muchas personas en tu entorno que en definitiva tienen que escucharlo. Compártalo en el grupo de discipulado, con familia, porque sé que Dios te va a hablar a través de este episodio. Así como nos ha ministrado y nos ha hablado a nosotros hoy por acá. Muchas gracias, Fran, por acompañarnos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en esto que es el podcast Desde la Raíz. Chao, chao.